Tras reunirse con representantes del Poder Ejecutivo para analizar la propuesta de fortalecimiento fiscal, los diputados coinciden que es inviable abordar todos los temas en un solo proyecto y menos aplicarle un 208 bis. La iniciativa del gobierno incluye reformar IVA y renta, empleo público, prohibición, anualidades, topes salariales y aumentar el salario de los altos jerarcas. Es difícil poder aprobar un conglomerado de proyectos tal y como está recogiendo este. No creo que exista la voluntad a nivel de las diferentes fracciones de darle una vía rápida a un proyecto de esto. Está difícil, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto grande, está recogiendo varias iniciativas que están en la corriente legislativa. Por supuesto que para el tiempo que tenemos, que son apenas 8 meses, pues es complicado ver un proyecto de esta envergadura. No le vemos ambiente y además no estamos de acuerdo con que se aprueben todos al mismo tiempo. Queda claro que lamentablemente el manejo que se le está dando a una agenda fiscal y a un acuerdo nacional es prácticamente imposible de alcanzar. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirma que la propuesta es equilibrada. Lo que tratamos fue de conjuntar propuestas de ingresos, propuestas de gasto y propuestas de reglas de funcionamiento de lo fiscal en el largo plazo. Todo está comprendido dentro del proyecto y eso es lo que estamos buscando, generar ese equilibrio. Siempre habrá quien diga que hay que recortar el gasto, lo que nunca te dicen es dónde lo recortamos, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a escrutar el gasto del presupuesto público costarricense, se da cuenta que los presupuestos de educación son muy grandes y que los de seguridad son muy grandes, pero ¿a dónde lo recortamos? Y cuando te vas a comenzar a mencionar los ministerios que son pequeños, te das cuenta que su presupuesto también es muy pequeño y entonces que el recorte podría quitar un servicio esencial al costarricense sin aportar nada a la situación de déficit. Los legisladores piden separar los temas y analizar primero los proyectos relacionados con gasto público, aunado al esfuerzo del gobierno por socarse más la faja y finalmente, si es necesario, entrarle a la reforma de IVA y renta. Nosotros priorizamos la reforma constitucional, que fue un proyecto que hemos presentado, que tiene que ver con reglas fiscales. Para nosotros ese es el punto de partida. Yo creo que ahí se establecería mecanismos para regular el tema de las presupuestaciones. Entraríamos en temas de reactivación económica, hay que buscar aquellos proyectos de ley que ayuden a reactivar la economía y con esto generar mayor empleo y generar mayor ingresos, porque pues habría más empresas establecidas y podrían pagar mayor cantidad de impuestos. Y posteriormente podríamos entrarle a ver el tema del impuestos de ventas y del impuesto de renta una vez avanzado en los dos anteriores. Que este proyecto debe ser segmentado en ejes temáticos de primero reducción del gasto público, reactivación económica en otro eje y finalmente discutir si es viable o no la reforma tributaria o lo que se conoce como el aumento de los impuestos. Yo creo que eso hay que separarlo, si lo hacemos en un solo proyecto de 200 páginas no es viable, no le vemos ambiente y además no estamos de acuerdo en que se aprueben todos al mismo tiempo. Nosotros consideramos que el proyecto tiene que ser abordado integralmente, tenemos que hablar como de todo, ¿verdad? Empleo público, pensiones de lujos, estamos de acuerdo con regla fiscal y impuestos, pero no puedes ver impuestos como el único punto y el IVA como el único punto. El proyecto propone transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, pasando la tasa del 13 al 15%. Por ejemplo, se exonera la canasta básica y la educación, pero se grava la salud privada y se aplica la devolución del impuesto si paga con tarjeta. Se grava también servicios de construcción y turísticos, servicios prestados desde el exterior, por ejemplo, televisión por internet. En cuanto a la renta, se incluye gravamen del 20 y 25% sobre salarios altos de acuerdo a escalas definidas, se nivela las rentas de capital al 15%, se grava a las pymes de acuerdo a su renta bruta con escalas del 10, 15, 20 y 25%, así como a las cooperativas de gran tamaño y una serie de normas aplicadas por la OCDE. Nosotros creemos que se tiene que comenzar a ver renta definitivo para poder hacer un ajuste progresivo en el tema del ingreso en cuanto a renta y el tema del IVA, en donde se debe ampliar la base, pero que no debe subir del 13%, porque esto va directamente al bolsillo de la clase media de este país y me parece que en eso tenemos que tener mucho cuidado.
El plan del Ejecutivo incluye reformas al empleo público, esencialmente en cuanto a anualidades, donde el pago se realizaría de acuerdo a la excelencia en el desempeño y con un porcentaje del 2.54%. El pago de prohibición y dedicación exclusiva se aplicaría por contrato con tiempos definidos y no de manera permanente como aplica actualmente. Además, se establece el salario único para los jerarcas de los poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, entidades auxiliares, entes descentralizados y municipalidades. Esa propuesta fija el salario del presidente de la República en 30 salarios base, 26 salarios mínimos para vicepresidentes y presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y por su parte ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y diputados recibirían 19 salarios bases. En la mayoría de los casos significaría un aumento salarial. Ejecutivo y diputados acordaron reunirse la próxima semana para definir la viabilidad del plan de fortalecimiento fiscal, conscientes de que el tiempo se acaba. Bueno, no es tirar la toalla, es que lo que pasa es que no hay otra forma de decidir lo fiscal si no es en la Asamblea Legislativa. Que hay que estar conscientes de que las reformas que impulsa el gobierno, los ingresos no ingresarían para este gobierno. Estamos actuando con una decisión de responsabilidad país. En el mejor de los escenarios, los ingresos estarían llegando al gobierno central a la altura de agosto del 2018. Eso será para el próximo gobierno. Entonces, en ese sentido, el gobierno está actuando con responsabilidad fiscal para que no se deterioren los indicadores fundamentales de desempeño de la sociedad costarricense y del Estado. La oposición, insisto, me parece que está muy marcada por el cálculo electoral. Y en ese sentido me parece que la prioridad del gobierno es mantener la estabilidad, especialmente en materia de liquidez. Cada fracción deberá llevar definidas sus prioridades y posición con respecto al abordaje de la situación fiscal del país.